Bienvenidos todos a la tercera parte de este iceberg de Genshin Impact tan especial. Para aquellos que estén un poco despistados, este vídeo es una de las 3 partes de un mismo proyecto, y podéis encontrar las otras 2 en los canales de Xenox y de Dodorexy, aunque no es estrictamente necesario seguir un orden concreto. Además, podréis encontrar las redes sociales de todos los participantes en el comentario fijado, para que podáis ir a mostrarles vuestro apoyo. Sin más dilación, pasemos a la última parte de este iceberg, donde nos centraremos en los Fatui, el Abismo y diversos habitantes de Teyvat, yendo poco a poco de las teorías más conocidas o superficiales a las más recónditas e intrigantes. La maldición de Caenhria. Después de Celestia, Caenhria es sin lugar a duda el lugar que posee mayores misterios. Esta es conocida en su mayor parte por ser la protagonista detrás del cataclismo que ocurrió 500 años en el pasado. Durante este tiempo, los monstruos creados por la alquimista Rindorti, también conocida como Oro, salieron de Caenhria para invadir Teyvat. No está claro si esto sucede a propósito o si fue todo un accidente, o siquiera si fue algo provocado por alguien más. Sin embargo, tras finalizar la calamidad, Caenhria finalmente fue maldita por Celestia. Muchos de sus habitantes se convirtieron en los monstruos que hoy en día forman parte de la Orden del Abismo, nobles caballeros que lucharon hasta el final por su pueblo. Niños y ancianos y demás civiles inocentes se vieron todos involucrados en esta catástrofe y quedaron malditos por el orden celestial. Si bien no tenemos en claro los detalles detrás de los sucesos que dieron inicio al cataclismo, podemos dar por seguro que no todos los habitantes de Caenhria merecían ser malditos. Es el claro ejemplo en donde justos pagaron por pecadores. Máquinas de las ruinas. Las máquinas de las ruinas son máquinas de guerra mecánicas dispersas por todo el continente de Teyvat. Se tratan de máquinas de guerra creadas por la antigua civilización de Caenhria, la cual los llamaba labradores, un nombre en clave basado en el dicho «La tierra no se debe cultivar con herramientas agrícolas, sino que se debe luchar por ella con acero y sangre», dejándonos claro el verdadero propósito de estas máquinas. Estas se dividen en varias categorías principales: guardianes de las ruinas humanoides, los centinelas de las ruinas, los dragones de las ruinas y los colosos de las ruinas. Estas a su vez se dividen en diversos modelos. Si bien todos tienen sus diferencias, poseen varias características similares como su color, su diseño de engranajes y el núcleo que les da energía, el cual queda expuesto y debilita a la máquina si se le ataca continuamente. Otro aspecto el cual caracteriza a estos autómatas es la biomímesis. Caenhria, al estar situada debajo de la tierra, posee una escasez de diversidad biológica. Por eso uno de los propósitos de las máquinas de las ruinas era crear un ecosistema mecánico bajo la tierra. Estas personas creían que, usando las características de las criaturas de las superficies, podrían replicarlas y modificarlas hasta superar a sus homólogos naturales. Esto es bastante evidente con los dragones de las ruinas y los centinelas de las ruinas, pero con los guardianes de las ruinas y sobre todo con los colosos, se nos viene la pregunta: ¿acaso estos también fueron creados imitando a alguna criatura? ¿Cíclopes tal vez? ¿O algún otro monstruo del que no tengamos información todavía? También existe un detalle con el dragón aciago eterno. La descripción de este menciona que Caenhria intentó alcanzar la moción perpetua, la cual le permitiría alcanzar e incluso superar a las formas de vida primigenias. ¿Habrá sido esta la causa de la destrucción de esta civilización hace 500 años? El drop del dragón aciago eterno es precisamente un resorte que no para de girar. ¿Los científicos habrán logrado perfeccionar este concepto de giro eterno? Y si es así, ¿existirá una máquina de las ruinas que pueda desafiar e incluso superar el poder de un arconte? El plan de los Fatui. Los Fatui son expertos en el campo de la economía, la defensa y las políticas, y utilizarán cualquier método para tener el dominio total de todas las naciones del mundo, para promover la visión de la zarina de un mundo perfecto.
Desde los inicios del juego se nos presenta a este grupo de individuos como el enemigo principal a superar. Gracias a las misiones de Arconte de Sumeru, sabemos que la organización lleva cientos de años operando, iniciando con sus planes poco después del Gran Cataclismo. Y obtener las gnosis de los 7 arcontes bajo cualquier circunstancia aparenta ser el paso final. Quemar el viejo mundo, rebelarse contra lo divino. El orden celestial impone sus leyes con mano dura y no tendrá piedad con nadie que ose rebelarse ante ellos. Gracias a lo mencionado anteriormente con los pilares, sabemos que Celestia no teme en destruir civilizaciones completas. En el caso de rebelarse contra lo divino, ¿cuáles serán las consecuencias para Teyvat? ¿Se verán las demás naciones involucradas en este conflicto? ¿Será la Arconte Crío capaz de ganar y lograr llevar su plan a cabo? ¿O serán sus acciones las que provoquen un nuevo cataclismo? Albedo se droga. Albedo es uno de los personajes más interesantes que conocemos, al menos en lo que respecta a su lore y trasfondo. Su vínculo con Oro, su pasado explorando las profundidades de los dominios, incluso su propia naturaleza y el posible catastrófico futuro que le espera. Todo apunta a que este alquimista puede jugar un papel importante cuando la historia del Genshin empiece a encaminarse hacia su clímax. Pero esto no significa que Albedo sea un personaje completamente serio el 100% del tiempo. Una de sus líneas de voz resulta ligeramente sospechosa, no solo por las propias palabras que dice, sino por su entonación también. En su ficha de personaje, Albedo nos habla de los árboles antiguos que crecen en las profundidades y también de una especie de araña que habita en sus raíces. Acto seguido nos da una receta sobre cómo preparar estas arañas, envolviéndolas en hierbas y especias. Pero la manera en la que dice que su olor es inolvidable, sobre todo con la entonación inglesa... ¿Qué hace Albedo exactamente con estas arañas y qué efectos tiene ese aroma que lo hace inolvidable? Mona y Venti. Mona es capaz de usar su astrología para determinar y evitar el peligro, y afirma que le permite ver a través de las mentiras. Mona es uno de los pocos personajes jugables que actualmente reconoce o incluso parece consciente que el viajero es de otro mundo. Ella fue capaz de averiguar esto a través de su astrología, la cual ha usado también para revisar la vida sobre Venti. Sin embargo, al momento de hacerlo, una fuerte brisa sopló a tal punto de casi desgarrar su ropa. Tras esto, Mona se disculpó en voz alta y prometió no volver a hacerlo. Es muy probable que ella ya sepa la identidad de Venti como Arconte Anemo. La traición de Kaeya. Es evidente que la relación entre Kaeya y Diluc es más que tensa, pero ¿por qué? Según lo que podemos averiguar cuando indagamos en el trasfondo de estos dos personajes, hace una década Kaeya fue abandonado en Mondstadt y el padre de Diluc lo acogió, así que Kaeya y Diluc crecieron juntos y se volvieron inseparables. Hasta que el día del 18º cumpleaños de Diluc, su padre murió trágicamente y los dos hermanos se enzarzaron en una terrible pelea que separó sus caminos para siempre. Esto fue porque Kaeya confesó una horrible verdad esa noche. No fue abandonado en Mondstadt, sino que su padre biológico lo dejó allí a propósito para que actuase como agente encubierto y sirviese a los intereses de su nación de origen, que no es otra que Canria. Antes de desaparecer para siempre, le dejó claro su propósito. Esta es tu oportunidad. Eres nuestra única esperanza. Al ver morir a su padre adoptivo, Kaeya sintió alivio, se sintió liberado, e inmediatamente después lo invadió un enorme sentimiento de culpa que lo hizo confesarle la verdad a Diluc. Esta verdad causó la pelea que puso fin a la amistad entre ambos, y fue en ese momento cuando Kaeya obtuvo su visión. Esta bendición divina es en realidad un amargo recordatorio. Kaeya debe pasar el resto de sus días bajo la pesada carga de las mentiras, ocultando la horrible verdad mediante su carisma y sus falsas y encantadoras sonrisas. Y aunque pese a todo esto Kaeya lleva una vida apacible en Mondstadt como capitán de caballería de los Caballeros de Favonius, no ha roto con su pasado de manera tan definitiva como piensa. Algún día su destino lo alcanzará y tendrá que tomar una decisión imposible. ¿Seguirá estando de parte de Mondstadt, la nación que lo acogió con los brazos abiertos y donde vive en libertad? ¿O cambiará de bando para cumplir su papel como la última esperanza de Canria? El secreto de Adeline. Adeline, una de las criadas de la mansión de Diluc, siempre mantiene unos diálogos bastante sospechosos. Cuando dentro de la mansión hablamos con Gil y Mouk,
otras 2 criadas, escuchamos una conversación donde dicen que ellas tienen una llave menos que Adeline, y que hay una habitación en la casa donde ellas no pueden acceder. Y cuando hablan de que al final del corredor hay una habitación secreta, Adeline se acerca detrás nuestras viéndonos fijamente para luego alejarse de nuevo lentamente. Luego de todo ello, descubrimos que había un invitado el cual no veían desde el otro día. Sonó sospechoso. Pero cuando finalmente vamos a hablar con Adeline, intenta ignorar el tema, invitándonos a comer unos filetes, y textualmente dijo: «No pienses demasiado, estos son filetes de animales perfectamente normales. No hay nada de malo en ellos». Así lo decía Adeline, con pequeñas risas mientras se alejaba de nosotros. Todo esto apunta a que Adeline atrae a los huéspedes para encerrarlos en la habitación secreta y así aprovechar para cocinar platos bastante peculiares. Alice es una sociópata. Alice es un personaje mencionado mucho en el juego y que aún no ha aparecido de forma visual. Normalmente tiene relevancia en los eventos de verano y en algunos diálogos con su hija Klee. Pero, ¿qué se sabe de ella? Bien, pues debemos de darle un vistazo a la guía de viaje de Teyvat, que ella misma escribió. En sus escrituras podemos notar los pocos filtros que tiene Alice en cuanto a sus experimentos. En dicha guía habla de forma bastante gráfica de cómo experimenta con los distintos Hilichurls, como por ejemplo descuartizarlos para darlos de comer a sus tribus, para que así crezcan más sus capacidades, usarlos como fuente de energía para crear fábricas de Mondstadt e incluso lanzarlos en el aire en el prado del levantamiento. Incluso Jin tuvo que frenarle los pies a esta maga, que quería derrumbar con explosivos el acantilado estrellado. Todo esto y más hacen parecer a Alice una sociópata con tendencias a usar cualquier ser vivo con tal de satisfacer su curiosidad científica. ¿Quién es Skirk? Supongo que todos conocemos a Tartaglia, un intrépido combatiente entre las líneas de los Fatui que se ganó su lugar por sí mismo hasta llegar a ser uno de los 11. Pero, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, Tartaglia no nació con sus grandiosas habilidades de combate. Este las aprendió de una persona en un momento clave de su vida. Como sabemos, el abismo es un lugar misterioso y del que tenemos muy poca información actualmente. Cuando Tartaglia estuvo atrapado en ese lugar, fue entrenado por una misteriosa espadachina llamada Skirk, quien se convertiría en su maestra y le enseñaría a moverse en ese lugar. Según Tartaglia, Skirk es una guerrera extremadamente hábil que podría vencerlo con una sola mano. Y sabiendo que alguien tan osado como Tartaglia reconozca que otro sea superior a él en combate, da mucho que decir de lo poderosa que pueda ser esta persona. Actualmente, de lo poco que se sabe de ella es que posiblemente tenga una conexión con Caenhria o la Orden del Abismo, considerando que es una guerrera que habita en ese lugar. Pues el estilo de combate que Tartaglia aprendió de Skirk se asemeja mucho al de los emisarios del Abismo, y es algo que se podría sustentar de mejor manera con su técnica, Legado del Mal, que lo transforma en un ser similar a estos emisarios. Alice es una ascendida. Como se ha mencionado en ocasiones pasadas, Alice es una bruja casi omnipotente, capaz de viajar y traer recuerdos de otros mundos, con un cierto trabajo relacionado con su deber de proteger las fronteras de Teyvat. También ha servido como narradora de reemplazo para algunos vídeos en el canal oficial de Genshin Impact, con la implicación de que Dainsleif, el narrador habitual, no puede proporcionar información relevante sobre los personajes que Alice presenta. Esto nos da a entender que Alice posee un conocimiento más allá del que posee Dainsleif. Sin embargo, es posible que las cualidades de Alice se relacionen con su trabajo, el que le permite ver este mundo y todo lo que vive en él con muchas perspectivas diferentes, y también le otorga privilegios especiales que mencionan el contexto de las reglas de Teyvat, pero no elabora. Pero, ¿qué es un ascendido? Podemos especular que es un ser que obtiene privilegios de parte de los dioses y que les permite observar el mundo desde una perspectiva distinta. En el manga de Genshin Impact, Vanessa ascendió. Al cerrarse las puertas de Celestia, un espíritu en forma de halcón apareció, tomó forma física y voló sobre el cielo de Teyvat. Tomando como referencia que dicho halcón es el espíritu de Vanessa,
El ascender implicaría que la existencia de una persona pasaría a un plano superior, donde no estaría bajo las reglas del mundo terrenal. En otras palabras, alcanzaría el plano divino o inmortal. Alice estaría en este plano, y eso podría justificar su gran conocimiento y su notable semi-omnipotencia. ¿Será que ahora que ella ha ascendido esté junto a Celestia y su trabajo sea ver el mundo? El cual le permite ver este mundo y todo lo que vive en él con muchas perspectivas diferentes y también le otorga privilegios especiales. Los Hilichuls fueron humanos. Los Hilichuls son uno de los primeros enemigos que nos introduce el juego y también uno de los más comunes y débiles. Pero estos sacos de boxeo andantes esconden una verdad bastante perturbadora. En la misión Requiem desde el abismo, Dainsleif nos revela que los antiguos ciudadanos de la desaparecida civilización de Canria fueron convertidos en Hilichuls como resultado de una maldición de origen divino. Mucho más adelante, en la misión Cariberto, se nos revela que específicamente los ciudadanos de Canria por cuyas venas corría sangre de otras naciones fueron los convertidos en Hilichuls, mientras que sobre aquellos con sangre puramente de Canria cayó la maldición de la inmortalidad. Esto le da una nueva dimensión a estos monstruos particulares y a sus hábitos y costumbres, que hasta ese momento podíamos encontrar patéticos e incluso graciosos. Por supuesto que tienen un lenguaje con sentido, una primitiva sociedad y cultura y hasta espiritualidad si en el pasado fueron humanos. Pero además, según la entrada del archivo sobre los Hilichuls, estos monstruos llevan más de 1000 años correteando por todo Teyvat, lo que significa que no todos ellos son antiguos ciudadanos de Canria castigados por los dioses. Sin embargo, sí que es cierto que todos los Hilichuls fueron humanos en un pasado remoto, y un ejemplo y prueba de ello es uno de los Laguachuls que encontramos en Espina Dragón. Este monstruo particular, que tiene nombre propio y todo, es nada más y nada menos que un antiguo habitante de la civilización de Vindagnir, la cual también fue castigada y sepultada bajo la nieve hace milenios. En resumen, los dioses han impartido un castigo muy particular en diversos momentos de la historia de Teyvat, el cual consiste en maldecir a los humanos pertenecientes a una civilización que decidieron destruir para que se conviertan en estos monstruos privados de la mayor parte de su humanidad y dotados encima de una larguísima vida, para que su sufrimiento se prolongue durante mucho tiempo. El destino de Ru. Quizás algunos no lo recuerden, pero la versión 2.2 nos entregó una de las misiones de mundo más deprimentes y con uno de los datos más oscuros hasta la fecha. En la isla Tsurumi existía una tribu con la tradición de que los sacerdotes daban como ofrendas personas vivas al ave de trueno, con la esperanza de que la sangre de estos lo lograran satisfacer. Esto en forma de agradecimiento, ya que en el pasado el ave había cubierto la isla en una niebla que los salvó de la oscuridad que los había amenazado durante mucho tiempo. La ave de trueno era muy orgullosa, altiva y temperamental. Esta existía en la isla Tsurumi mucho tiempo antes de que los humanos llegaran. Pensaba que no valía la pena recordar sus nombres en general y era indiferente a que la adoraran como una deidad. La única excepción a esto fue un pequeño niño llamado Ru, quien era hijo de uno de los sacerdotes de la isla, el cual sería amigo del ave de trueno a la que nombró como Kapatsir. En su primer encuentro, Kapatsir quedó cautivada con el canto del niño y se hicieron amigos de inmediato. Cuando vuelva con truenos y lluvia te cantaré otra canción. Fue lo que le dijo Ru al ave. Lo que no sabía es que esas serían las últimas palabras que escucharía de aquel infante. Porque cuando lo volvió a buscar, solo vio la sangre de aquel niño vertida en una copa sobre el altar de los sacrificios. Pues los sacerdotes, al ver la interacción entre el ave de trueno y Ru, cometieron el error de ofrecerlo como sacrificio humano, ya que pensaron que el ave tenía interés en este niño como el siguiente sacrificio. En consecuencia, Kapatsir se enfureció y destruyó toda la tribu e isla por lo que habían hecho. Cuando el ave de trueno fue eliminada a manos del arconte Electro, esto provocaría anomalías en las líneas de ley de la isla Tsurumi, creando un ciclo sin fin en donde se repetía la misma historia del sacrificio de Ru y la destrucción de la isla una y otra vez. Y no sería así hasta la llegada del viajero que el pequeño Ru pudo descansar en paz. Un dato curioso de esto es que en la traducción del inglés y español se censuró una descripción del sacrificio de Ru, pues como pueden ver en pantalla, al final este tuvo un desenlace mucho peor del que todos conocemos. La reencarnación de Kokomi. Kokomi, actualmente el personaje con mayor y total control del elemento hidro visto hasta el momento y la sacerdotisa de la isla Watatsumi, esconde un gran misterio y posiblemente poderes ocultos. Ella es descendiente del clan Watatsumi, que hace muchos años vivían en Enkanomiya, y dicho personaje contiene ciertos datos bastante interesantes. Su constelación llamada Dracanea Somnolenta, que significa dragón dormido en latín,
Tiene varias connotaciones acorde a su forma de ser, resolución en combate, control de hidro y diseño. Se teoriza que Kokomi puede ser la reencarnación del dragón primordial Hidro, que en su día el soberano primordial tuvo que derrotar. Pero, además de eso, hay pequeñas denotaciones en el juego, tanto en las animaciones promocionales como la animación de Gorou, en la cual se le entrega una carta de parte de Kokomi, mediante una caja de madera que contiene agua, y en él aparece un pez de dicho elemento entregado por la estratega. O la demo de Kokomi, en la cual recalca en todo momento que ella puede ver en una sola gota de agua, algo que una persona normal no podría ver. Además, se cree que Kokomi puede ver y escuchar a través del agua, mostrado en el vídeo promocional de Inazuma en febrero de 2022, así mostrando el metraje cómo sigue al viajero, viéndolo desde el estanque de su casa en la isla Watatsumi, así dando explicación del por qué tiene tanto control de lo que ocurre en Inazuma, ya que están por completo rodeados de agua. Los hijos del sol. Como algunos ya sabrán, en el pasado de Enkanomiya no existía la luz, por lo cual el pueblo de ese lugar era amenazado seguidamente por los lagartos de las profundidades. Hasta que un día un sabio crearía el Dainichi Mikoshi, el cual funcionaría como un sol artificial para espantar a estos monstruos. Gracias a esto se obtuvo una paz momentánea, pero unos nobles corruptos manipularían a la gente de Enkanomiya para que adoraran al Dainichi Mikoshi como un dios, y seleccionarían a niños apodados como los hijos del sol para que gobernaran en su lugar. Irónicamente, como eran niños, no podían gobernar de manera competente, ganándose así el odio del pueblo. Los nobles, sabiendo que estos eran fáciles de manipular, los usarían como chivos expiatorios para cometer actos atroces, ya que si se equivocaban, toda la culpa y responsabilidad caería sobre estos infantes. Pero sabían que a medida que los hijos del sol crecieran, se darían cuenta de que estaban siendo manipulados. Así que crearían una ceremonia llamada Rito del Retorno Solar, que consistía en que cuando un hijo del sol llegaba a cierta edad, sería llevado al Dainichi Mikoshi para ser incinerado vivo con la energía artificial de las altas temperaturas de esa torre. A lo largo del tiempo, este rito se repitió un total de 7 veces, hasta la llegada de Orobashi para hacerse con el control de Enkanomiya como su gobernante, para así dejar atrás esas costumbres. Lastimosamente, estos infantes que fueron quemados vivos nunca consiguieron descansar en paz, ya que se terminaron convirtiendo en sombras de Tokoyo que vagaban por Enkanomiya hasta el día de hoy. Las estrellas en el abismo. Como vimos en la primera parte de este iceberg, la descripción de la espiral del abismo insiste mucho en que es una suerte de ciudad subterránea. Cuando nos adentramos en este lugar, deberíamos encontrarnos con una escalera que baja, pero en lugar de esto, lo que hacemos una vez dentro es subir. De hecho, cuando dejamos atrás el corredor del abismo y entramos en la espiral del abismo en sí, podemos ver el cielo. Es un cielo de lo más peculiar, distinto al que vemos en la superficie. En lugar de seguir un patrón organizado, salpicado por la galaxia que vemos en la superficie de Teyvat y por la pequeña luna que cruza el cielo por delante de Celestia, las estrellas del cielo que vemos desde el abismo siguen un posicionamiento que se antoja más natural, más desordenado, y la luna que nos encontramos en los niveles más profundos es muchísimo más grande. En estos recónditos niveles podemos ver también, si ponemos la cámara mirando justo hacia arriba, que el cielo parece surgir o estar siendo absorbido por una suerte de portal o vórtice. Esta visión, ligeramente perturbadora, se repite en cierta manera en el cielo de Teyvat, pero de manera muy diferente. Si subimos a la superficie y hacemos lo mismo, podemos discernir que las estrellas de Teyvat también emanan o giran en torno a un núcleo, un espacio vacío en el cielo. Ya nos han repetido varias veces a lo largo de la historia del juego que el cielo de Teyvat es falso, y esto es una prueba más de ello. Pero además, que el cielo de las profundidades del abismo parezca mucho más natural y orgánico que el de la superficie, sugiere todavía más preguntas. No puedo evitar acordarme de la teoría de que Teyvat está boca abajo, pues el cielo abisal tiene mucho más sentido que el que vemos más frecuentemente sobre nuestras cabezas. Los experimentos de Dottore. Desde su juventud, Dottore tenía una obsesión por crear humanos mejorados, que pudieran superar incluso a los dioses. Debido a eso, fue tratado como un monstruo, un loco e incluso lo echaron de la Academia de Sumeru. No fue hasta que Pierrot lo encontró que no pudo investigar a sus anchas. Dottore ha experimentado con muchas cosas, seres e incluso antiguas deidades. Mientras estaba en la academia, se interesó en capturar sueños y en capturar a los Aranara. Curiosamente, al final pudo llevar a cabo su plan de capturar sueños con el Akasha. Investigó máquinas y tecnologías de Urabat y de Caenria. Más tarde, estudió el Eleazar y aprovechó para insertar residuos de Dios en sus experimentos.
como por ejemplo en Colley. Dottore también experimentó con Scaramouche. Con él, aprendió cómo fue construido para crear segmentos de sí mismo utilizando diferentes puntos de su vida como base. Además, lo modificó para desbloquear su poder e incluso añadirle nuevas habilidades. Finalmente, los engaños seguramente sean una de sus creaciones, las cuales pueden otorgar increíbles poderes a sus usuarios, a costa de su energía vital. Como veis, Dottore experimentó con muchos sujetos e incluso consigo mismo. Le da igual la ética y la moral, mientras pueda obtener conocimiento con estos experimentos. ¿Qué más estará tramando Dottore? Albedo está muerto. Albedo es sin duda uno de los personajes más interesantes dentro del Genshin Impact. No solo es un humano sintético, sino que fue creado por Oro, aquella que se especula haya provocado el cataclismo. Desde el inicio se nos ha dejado en claro la estrecha relación que éste posee con Espina Dragón. Toda su historia gira en torno a este lugar. Esto principalmente debido a su relación con Durin, criatura que fue creada también por Oro. En la 2.3 se nos revela la existencia de lo que llamaremos como el Albedo Primordial, quien fue la primera versión de Albedo hecha por Rindorti. Sin embargo, fue considerado como un experimento fallido y finalmente fue tragado por Durin. Muchos años después de la muerte de Durin, el Albedo Primordial escapó del cuerpo del dragón, tomando Espina Dragón como su guarida. Al ver a Albedo vivir entre los humanos, su prototipo sintió envidia de que un ser sintético pudiera disfrutar plenamente de la experiencia humana, y comenzó a seguir a Albedo, tramando un plan para reemplazarlo. El Albedo Primordial creó una variante de las megafloras para distraer a Albedo, con la intención de eliminarle cuando fuera el momento adecuado. Más adelante, vemos a Albedo separarse del resto y en una cinemática vemos cómo este se dirige junto a su espada hacia el Albedo Primordial con intenciones de acabar con él. Varios días después, nos encontramos con Albedo nuevamente en Mondstadt. Sin embargo, este nos entre comillas bromea al eliminar su marca del cuello y colocarla nuevamente. Marca que servía como indicativo para identificar al Albedo verdadero del Albedo Primordial. Esto provocó que muchos empezaran a especular que el Albedo real nunca volvió a Mondstadt y que en el enfrentamiento anterior fue el Albedo Primordial quien terminó venciendo, asesinando al homúnculo que todos queremos y conocemos. Ciertamente, el final de este evento se presta para estas teorías. No fuimos capaces de ver el desenlace de la batalla entre ambos, por lo que cualquier cosa puede pasar. No sabemos cuántas megafloras mutantes fueron creadas por el Albedo Primordial. Algo que podemos tener por seguro es que eventualmente regresaremos a Espina Dragón y esperemos seamos capaces de obtener la respuesta. El gemelo del abismo pertenece a Teyvat. Nahida nos mostró nueva información en la versión 3.2, incluso unos nuevos términos para los seres que no provienen de este mundo, los descendidos, que contando al viajero hay 3 descendidos más en el mundo de Teyvat. Queda ya claro que los mellizos no provienen de este mundo, que se quedaron en Teyvat y que cuando intentaron escapar, la sustentadora de los principios primordiales tomó a nuestra hermana devolviéndola a Teyvat y sumiendo en un longevo sueño a Aether. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué Lumain es devuelta directamente por la diosa desconocida? Todo puede parecer muy confuso, al igual que la información que Nahida mostró, como que Lumain pertenece a Teyvat y Aether no, a pesar de ser hermanos. Aether y Lumain, al llegar a Teyvat por primera vez, parece que vivieron distintas realidades. Lumain encontró un nuevo hogar en Caenhria, un lugar donde se sentía en paz y donde podía ser parte de la comunidad en la que vivía. Aether, en cambio, parece que no pudo vivir esto. No se sabe mucho de ello, pero estaría durmiendo. Sin embargo, al Lumain pertenecer a Caenhria, sus datos fueron registrados de alguna forma en el árbol Irminsul, y por ende, a pesar de provenir de fuera de este mundo, tuvo que ser registrada ya que convivía directamente con dicho reino. Por ende, se puede llegar a una conclusión de que la diosa desconocida retiene en especial a Lumain, y el por qué Aether cuenta como uno de los descendidos y su hermana no. Pero, ¿qué pasaría si no fuese así?
Hay teorías que dicen que Aether tiene recuerdos falsos o simplemente no recuerda las suficientes cosas de su pasado como para entender la situación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta incógnita? Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Sin duda alguna, el Genshin está lleno a rebosar de enigmas, secretos y teorías tanto dentro de la propia historia del juego como fuera, influenciando la comunidad que lo rodea. Y lo mejor de todo esto es que estas teorías y misterios no paran de crecer y multiplicarse conforme va avanzando la trama, convirtiendo el mundo del Genshin en un enorme y fascinante puzzle. Una vez más, quiero recordar que podéis encontrar las otras dos partes de este iceberg en los canales de Zenox y de Dodorexy, y las redes sociales de todos los participantes en este increíble proyecto en el comentario fijado. Por mi parte, diré lo mismo de siempre. Si te ha gustado este pedazo de colaboración, deja un like. Si te gustaría ver más vídeos sobre el lore del Genshin, suscríbete. Y por supuesto, si te gustaría aportar teorías propias, discutir sobre alguna de estas o simplemente dar una opinión, deja un comentario aquí abajo. Aparte de YouTube, estoy en TikTok, donde subo clips de mis vídeos para hacerlos un poco más digeribles, y en Twitter, por donde me paso de vez en cuando para dar señales de vida. Nos vemos en el próximo vídeo.